Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a otro episodio de las historias olvidadas de los Beatles. En este capítulo, Ringo Starr. Ringo Starr, cuyo verdadero nombre es Richard Henry Starkey, nació el 7 de julio del 40 en la ciudad de Liverpool. La madre de Ringo, Elsie Gleave, se casó con Richard Starkey en el 39 y se conocieron en la misma panadería donde trabajaban. Cuando se casaron, fueron a vivir con la familia del padre de Ringo en el Dingle, una de las zonas más pobres del Liverpool de esa época, la que está muy cerca del puerto, y mucho menos saludable que las zonas donde vivían los otros 3 futuros Beatles. En el Dingle eran todas casas como cajitas donde la gente vivía amontonada y solo estaban deseando salir. En Liverpool, cuando sabías que eras del Dingle decían, debe ser un buen rufián, pero eso por lo general no era verdad. Ringo nació en una casa que habían alquilado en el número 9 de Madron Street, donde pagaban 14 chelines a la semana. En el Dingle no había refugios antiaéreos y el primer bombardeo intenso lo sufrieron unas semanas más tarde de que Ringo naciera. Después de cumplir los 3 años, sus padres se separaron en buenos términos y siguieron viviendo en Madron Street, pero el alquiler pronto resultó caro y se mudaron al número 10 de Admiral Grove, cuyo alquiler era un poco más barato. A los 4 años fue a la escuela dominical y con 5 a la St. Sally's Primary School, muy cerca de su casa. El padre de Ringo les pasaba una pensión de 30 chelines semanales, pero no era suficiente para vivir y Elsie, la madre, comenzó a trabajar de camarera, siendo este uno de los tantos trabajos que había hecho antes de casarse. Cobraba 18 chelines a la semana y mientras trabajaba, Ringo estaba con la abuela Starkey o con algún vecino. A los 6 años, cuando apenas llevaba un año en la escuela, tuvo un ataque de apendicitis, la que se convirtió en peritonitis, y fue llevado al Children's Hospital de Myrtle Street y le efectuaron 2 operaciones. Recuerdo que me sacaron muy rápido en una camilla y me metieron en la ambulancia. En total, estuvo en el hospital más de un año y al salir volvió al colegio, pero había quedado muy atrasado. Creo que nunca hubiera aprendido a leer y escribir si no hubiese sido por Mary Maguire, una muy buena amiga. A los 8 años, Ringo pasó a la Dingle Vale Secondary Modern School y según la madre estudiaba muy poco y por lo general no asistían a clase y decían que no los habían dejado entrar, pero la realidad era que se pasaban jugando en el Sefton Park. Cuando Ringo tenía 11 años, Elsie, la madre, conoció a un pintor llamado Harry Graves, quien era londinense de la zona de Romford, con quien se casó en el 53. A los 13 años, Ringo cayó nuevamente enfermo, un resfrío que se convirtió en pleucería que le afectó los pulmones y nuevamente fue internado, donde permaneció por casi 2 años y al salir, ya con 15 años, oficialmente había pasado la edad escolar. A través del Youth Employment Office, logró un trabajo como mandadero en la British Railways, pero lo tuvo que dejar ya que la revisión médica no la pasó. Luego estuve 6 semanas como barman en un barco que iba y venía de Gales, pero un día fui a una fiesta y volví a trabajar muy borracho y le contesté mal a mi jefe, quien me dijo, puedes recoger tus cosas. Poco después, por unos amigos de Harry, pudo ingresar a H. Hunt & Son. Fui a trabajar como aprendiz de carpintero, pero me pasé 2 semanas yendo en bicicleta como mandadero. Ringo, de niño, no mostró el menor interés por la música. En el hospital teníamos una orquesta, 2 chicos con platillos y otros 2 con triángulos. A mí solo me interesaba tocar un tambor. Cuando arranca la fiebre de skiffle, formó un grupo llamado Eddie Clayton Skiffle y su primera batería fue una de segunda mano que le compró su padrastro con un costo de 10 libras.
A su madre le preocupaba que Ringo dedicase tanto tiempo a la música, ya que tenía que ir al Riverdale Technical College para recuperar algo de sus estudios. Pero posteriormente Richie, como le decían a Ringo, entró en el grupo de Rory Storm, y cuando les ofrecieron tocar una temporada en el Buttons, Ringo tuvo que decidir si dejaba el trabajo. Buttons es una cadena de hotelería en balnearios de la costa inglesa, fundado por Billy Button para ofrecer vacaciones al alcance de las familias británicas. Entre el 36 y el 66 se construyeron 10 establecimientos, incluido uno en Irlanda y otro en las Bahamas. Todos me decían que no dejara el trabajo, supongo que con razón, pero ganaba en el trabajo 6 libras semanales y en el Butlins unas 20. El conjunto de Rory Storm por aquel entonces era el más importante de Liverpool y fue cuando hubo cambio de nombres. Antes de llamarse Rory Storm, se había bautizado como Jet Storme, pero su verdadero nombre era Alan Caldwell. Fue en el Butlins cuando Richard Starkey empezó a llamarse Ringo y hasta ese momento le llamaban Rings. El primer anillo se lo regaló su madre el día que cumplió 16 años y cuando falleció su abuelo recibió un grueso anillo de oro y a los 20 años ya usaba 4 anillos. Su apellido fue abreviado Starr con el fin de anunciar su solo de batería como Star Time, y Rings se convirtió en Ringo ya que sonaba mejor delante de Starr. Cuando regresaron a Liverpool, Ringo dio una fiesta en su casa de Admiral Grove por su cumpleaños número 21 y fueron varios músicos, entre ellos Gary los Peacemakers, los Big Three y Cilla Black. Los Beatles no fueron porque no los conocía. El éxito de su temporada en Butlins trajo consigo otras actuaciones e hicieron una gira por las bases norteamericanas en Francia. Esa gira fue terrible. A los franceses no les gustaban los ingleses, al menos a mí, ellos no me gustaban. Al conjunto de Rory le iba tan bien que cuando recibieron la primera oferta para ir a la ciudad de Hamburgo, la rechazaron. Pero fueron más tarde y en el Kaiser Keller fue donde conocieron a los Beatles, ya que era otro de los grupos ingleses que tocaba en esa ciudad, y Ringo se sentaba con ellos entre sesión y sesión. Volvió a Liverpool con Rory Storm y luego regresó a Hamburgo para acompañar a Tony Sheridan, y durante esa estadía consideró seriamente quedarse en la ciudad alemana, ya que le ofrecían un departamento y 30 libras semanales durante un año, pero decidió volver a Liverpool a tocar con Rory Storm en otra temporada en el Butlins. En agosto del 62 es cuando los Beatles le ofrecieron ingresar al grupo. A Pete Best lo habían dejado de lado, ya que en la prueba de grabación en Parlophone no había sido satisfactoria la forma de tocar la batería para George Martin, y eso era clave para obtener un contrato de grabación. Ringo tuvo que soportar los gritos y cartas amenazadoras de las fans de Pete Best. Las chicas querían a Pete. Yo era un tipo enclenque y feo. En realidad, a Brian tampoco le gustaba la idea de que entrase al grupo. También King Size Taylor y los Dominoes le habían hecho ofertas, pero los Beatles pagaban más. Los Beatles, completos ya con Ringo, solo esperaban recibir de George Martin la fecha concreta para su primera grabación, y el resto ya es historia. Además de tocar la batería, Ringo participó como vocalista en varias canciones versionadas o creadas por el grupo, como With a Little Help from My Friends, Yellow Submarine, I Wanna Be a Man, Good Night y Boys, entre otras. Y fue el compositor de Don't Pass Me By y Octopus Garden y coautor del instrumental Flying del LP Magical Mystery Tour. La contribución creativa de Starr a la música de los Beatles fue sujeto de elogios por músicos y críticos. El baterista Steve Smith comentó que la popularidad de Starr dio luz a un nuevo paradigma donde se comenzó a ver al baterista como un participante más en el aspecto compositivo. En 2011, los lectores de la revista musical Rolling Stone eligieron a Starr como el quinto mejor baterista de todos los tiempos. Cuando los Beatles iniciaron su gira mundial del 64,
Ringo es internado por amigdalitis, lo que suponía postergar el comienzo de la gira. Fue un poco conflictivo, ya que George se negaba a ir si Ringo no iba. Una vez convencido por los demás, el nombre que surgió fue el de Jimmy Nichols, propuesto por George Martin, quien lo había conocido durante una sesión con Tommy Quigley, un cantante londinense patrocinado por Brian Epstein, y que había grabado un LP llamado Beatlemania del grupo The Copycats, y esto le daba un gran conocimiento de las canciones de los Beatles. Nichols participó de 13 días de dicha gira, ya que en Melbourne Ringo se incorporó al grupo. Decía Jimmy Nichols: los muchachos fueron muy amables conmigo, aunque me sentí como un intruso. Ellos me aceptaron, pero no puedes entrar a un grupo así como así. Ellos tenían su propia atmósfera, su propio sentido del humor. Es algo así como la camaradería entre amigos que no puedes romper o amoldarte al instante por más que quieras. Cuando Nichols regresó a Inglaterra, en el aeropuerto de Melbourne, donde un fotógrafo registró su soledad, Brian Epstein lo despidió con un cheque por 500 libras y un reloj de pulsera de oro macizo con una inscripción que decía: de los Beatles y Brian Epstein para Jimmy, con aprecio y gratitud. Los biógrafos no coinciden en señalar si esa suma fue una prima o sus honorarios totales. La duda sigue en el ambiente, porque años después, Nichols aseguró que había cobrado 2.500 libras por actuación y un bono por 2.500 por firmar. Esto fue todo por el momento. La invitación queda abierta y en el próximo episodio, la discografía de Ringo Starr después de la ruptura de los Beatles. Un afectuoso saludo para todos. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.